el propósito. El propósito del testamento es hacer una reflexión fuerte de cuáles son nuestros bienes y cómo los queremos distribuir cuando nosotros faltemos, o incluso hacer esa reflexión que tiene que ver con no quiero dejar nada. Voy antes de morirme, antes de dejar esta vida, a lo mejor quiero vender la casa o usar el dinero que tengo en el banco para un viaje o a lo mejor hacer un donativo. Cada uno de nosotros sabemos exactamente qué queremos hacer con los bienes. También hubo una enorme tradición de pensar que los padres, los abuelos, tenían que heredar cosas. Es parte también de esta dinámica del testamento, que no necesariamente es así. Los bienes que hemos producido, lo importante de un testamento es identificar qué queremos hacer con ellos, cómo se distribuirán cuando nosotros ya no estemos. Y en ese sentido, a esta edad, la motivación no es el miedo, sino el amor por la familia y el deseo de orden con esos bienes que tenemos, ya sea dinero, ya sea propiedades, ya sea incluso cosas, mobiliario, que a veces hay algunos objetos que son valiosos para todos los nietos, para todos los hijos, para la pareja, y bueno, pues evitemos que eso pueda generar una confrontación. Por lo que definir el testamento como un documento que provea de tranquilidad, protección y claridad, me parece que es el gran propósito, el gran objetivo de hacer un testamento. Y hoy es muy fácil porque las notarías incluso han decretado el mes de septiembre como el mes de testamento. Incluso bajan muy bien el costo de este documento, así es que ir preparando, si todavía no cuentan con este documento, para que en septiembre, muy tempranito e iniciado el mes, se acerquen a la notaría, pregúntenle cuál es la mejor manera de generar este documento. Por lo que es el testamento, ya dijimos, es un documento legal donde decidimos qué pasará con los bienes, qué derechos tendrán esas personas que queremos, que están cercanas a nosotros, y las obligaciones que se genera cuando nosotros fallezcamos, incluso decisiones de cómo queremos ser honrados, cómo queremos ser enterrados, si queremos hacer donativos de órganos. Todo esto es bien importante dejarlo por escrito, debido a que ya en el momento de que este desenlace suceda, bueno, pues pueden presentarse miles de preguntas, situaciones, incluso generar discusiones entre dos de los hermanos o entre los tíos o nuestros propios hermanos y nuestros hijos o nuestra pareja y los hijos. Entonces, evitemos ese tipo de cosas y adelantémonos a esa situación. ¿Y por qué es importante el tema de hacer un testamento? Pues varias cosas ya las he mencionado, y entre ellas tiene que ver, permítanme tantito porque se salió aquí la presentación, la importancia que tiene es que evite incertidumbre familiar. Eso es una cuestión muy importante. Permite que tú, que nosotros, que cada uno de los que dejamos testamento, precisemos las decisiones, no la ley. No que se tenga que recurrir los hijos, la pareja, el papá o los hermanos o los tíos, recurrir a un abogado para tomar decisiones
que nosotros debimos de haber tomado, ¿no? Porque luego se tienen que meter abogados porque a lo mejor quedó intestado la propiedad o el departamento o una cuenta bancaria o algún bien. Y eso genera muchos roces familiares. Protege a las personas vulnerables si dejamos a alguno de nuestros nietos que está muy pequeño, que requiere más apoyo, o nuestra pareja que a lo mejor también ya está en una edad avanzada, o alguno de los integrantes que han tenido un papel importante en nuestra vida, que a lo mejor tiene alguna discapacidad física o mental. Bueno, pues para precisamente el testamento está para proteger a esas personas que pueden tener mucha más vulnerabilidad. Y por supuesto, reduce conflictos y gastos legales. Es muy importante que este documento testifique que nosotros levantamos esta disposición legal en plena facultad de nuestra capacidad mental, que quede el testimonio de que no fuimos obligados. Incluso la recomendación es que podamos repartir a algunas de las personas una copia del testamento para que se sepa ahí qué disposiciones queremos tomar. Porque es importante, evita conflictos, facilita la distribución de los bienes, da seguridad jurídica a los herederos, por lo que los aspectos claves de un testamento debe de ser en un notario público, debe de ser documentado, apostillado, debe de tener la validez que da una escritura pública, que quede registrado en una notaría. Ahí se precisa exactamente los herederos, quienes recibirán y en qué proporción, y destinar una albacea por si nuestros herederos todavía no pueden hacer ejercicio de esto o alguno de ellos cayera en algún tema de discapacidad o pérdida de conciencia o no estuviera en el país. Y puede establecerse disposiciones especiales como esto de la donación de órganos, donde podamos establecer alguna disposición de dónde queremos ser sepultados, alguna cuestión de nuestra ceremonia de retiro. Hay gente que no le gustan los velorios, entonces que alguna disposición especial en nuestro testamento lo indique para poder ser ejercido de esa manera, ¿no? Entonces, las ventajas de un testamento: el control total. Tú tomaste las decisiones de manera consciente, lo pensaste, y cuando tengamos tiempo por ahí, ir anotando. El proceso se hace más rápido, puesto que se facilitan los trámites legales del uso de la cuenta, las disposiciones de los inmuebles, etcétera. Menos conflictos familiares, por supuesto, ahorro de dinero, porque si no se deja testamento y quedan intestados propiedades, materiales, inmuebles e inmuebles, pues eso va a implicar juicios muy largos. A veces pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros, pues que no te pase de a de veras, y un testamento evita todo. Y por supuesto, protección específica a los menores, a los vulnerables. ¿Qué te parece esto, Laura? Bueno, súper importante. Estás hablando de esta definición del testamento y como bien dices, en ocasiones incluso hasta nos da miedo, ¿no? No toques el tema, de eso no se habla, estás atrayendo mala vibra y demás, pero tenemos que ser conscientes de esto. Claro, tiene y puede ser como considerado con algunas desventajas, pero en realidad yo lo veo como que con más ganancia. Y déjame decirte que el primer punto pudiera ser el costo. Puede implicar un costo inicial que va más o menos entre los 600 en el mes de septiembre hasta los 3,187 pesos, dependiendo de la edad del testador, o sea, del propietario que va a hacer el testamento, y
E incluso si puede incluir algún legado, es decir, este coche específico va a ser para mi hijo, estas joyas que me heredó la abuela van a ser para mi hermana, muebles, dinero, en fin, todo esto varía y también tiene que ver con el estado de la República en el que lo estemos haciendo. Por supuesto, si somos mayores de 65 años, contamos con el privilegio de un descuento que pues sin duda podemos aprovechar, que les digo, va entre los 601 y los 707 pesos. También es importante considerar que requiere una actualización porque a veces las circunstancias cambian. A lo mejor llegó un nieto nuevo o a lo mejor alguien ya se fue. Y bueno, como en estos testamentos podemos hacer cambios las veces que queramos, pues tenemos esa opción de que no es definitivo. Si decidimos cambiar de opinión, pues podemos hacerlo con toda tranquilidad, ¿no? Sin embargo, también los beneficiarios superan ampliamente algunos puntos de las desventajas porque nos entra la duda y a veces pensamos, ¿qué es lo mejor? ¿Heredar o donar? Y aquí empiezan como un poquito ya más los detalles. Ambas son exentas de impuestos, siempre y cuando se hereden a los hijos o de los hijos a los nietos, ¿sí? Pero puede cambiar drásticamente si nosotros decidimos, por ejemplo, donar en vida. Es decir, tengo mi casa, ¿sí? Y decido que a partir de hoy quede a nombre de mi hijo, de mi hija, en fin. Aquí el costo es de más o menos 7,5% a 11,5% del valor del bien y se tarda entre 2 y 4 semanas más o menos el tiempo que se hacen estos trámites, pero pierdes la propiedad de inmediato, o sea, ya no eres el dueño. Otra opción es heredar. ¿Heredar cómo? Justo como mencionaba Patti, con un testamento. Y esto tiene un costo más o menos entre el 4 y el 7% del valor de lo que vamos a heredar. Y el tiempo puede ser entre 6 meses y 3 años. O más si hay algún pleito. El clásico de que sí, pero yo le di para las ventanas y para las puertas. Y bueno, eso se complica. Para evitar eso, es mejor que en vida y en pleno uso de nuestras facultades decidamos, esto va a ser para tal persona, en esta proporción, en partes iguales, de acuerdo a lo que sea justo nuestra voluntad. Y otra tercera opción es una donación con un usufructo vitalicio. Si me cambias, por favor, la imagen, Pati, querida, podemos ver que podemos evitar muchísimos problemas si hacemos esto. ¿Cómo funciona esta opción del usufructo? Fíjense, si tienes un bien, tu casa, y se lo quieres dejar a tu hijo, puedes donarlo. Esto va a bajar impuestos de una manera maravillosa, pero no pierdes el uso de la vivienda. Es decir, tú vas a seguir viviendo en esa casa y va a seguir siendo tuya hasta el último día de tu vida. Solo que cuando tú ya no estés con nosotros, automáticamente pasa a nombre de quien tú elijas. Esto garantiza que sea más barato, porque lo puede tener la persona que tú elijas, pero al mismo tiempo nadie te va a sacar, nadie te va a quitar de ese lugar a pesar del tiempo. Y esta es una garantía que muchas veces pues no queremos, porque decimos, sí, se lo pongo a nombre de mi hijo y luego yo, y algunos hijos, cada uno conoce a los propios, ¿no? No se portan a la altura y tenemos muchas personas en el desamparo total justo por no tomar esta previsión. Entonces, esto se hace todo ante notario, que esa es otra tranquilidad, no es el primo de un amigo, no es que le puse el papelito o que mi papá una vez me dijo que todo era para mí. A lo mejor sí te lo dijo, pero nada mejor que cuando vas con el notario y él da fe y legalidad de que efectivamente tú elegiste que tus bienes pasaran a determinada persona. Entonces, consideren mucho este inciso porque me parece una buena alternativa a la hora que decidamos qué queremos hacer con nuestros bienes. Porque de otra manera pueden surgir estas diferencias. Hemos visto rupturas familiares grandes, importantes, de familias que se destrozan justo por las herencias. O incluso puede llevar mucho tiempo que un hijo se quedó con la casa y no se quiere salir y entonces es un pleito, las cosas se complican. Además de los gastos legales que tenemos que pagar para que un abogado, un asesor haga todo el trámite. Entonces,
¿Para qué hacemos eso? Mejor nos ahorramos el camino, tomamos buenas decisiones ahorita que estamos en pleno uso de nuestras facultades y garantizamos una equidad, de acuerdo a qué, a lo que tú elijas. O sea, aquí no es que te toca y por ley, como soy tu hijo, me das un pedacito. No, esto es una decisión personal. Se la puedes dar al primo de un amigo sin problema porque es tu elección, aun cuando tengas hijos. Pero por eso va a dar fe el notario y esa es nuestra ganancia. Se va a respetar justo nuestra voluntad. Pati, si me ayudas con la que sigue para comentar por qué es bueno que padres o abuelos hagan justamente esta donación. ¿Cuál es la ventaja? Primero, que nos van a brindar esta seguridad económica a la familia. Vamos a tener la tranquilidad de saber que todo va a estar en orden, que se va a quedar con los míos, con las personas que yo elegí y que incluso puede ser un impulso para avanzar con la siguiente generación, que va a evitar esta incertidumbre, ya que se fue, ya que nos fuimos o la persona importante para nosotros, que nos quedemos tranquilos de que todos sus bienes van a estar de acuerdo a lo que ellos eligieron. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no elegimos con prudencia y no lo hacemos? Bueno, cuando esto pasa, pues bueno, nuestros bienes pues se tienen que heredar y entonces tiene que ser el juez el encargado, ¿sí? De elegir quiénes son las personas que tienen derecho, ¿sí? A quedarse con estos bienes, ¿ok? Aquí, por ejemplo, los primeros que surgen como herederos en ese orden serán hijos y descendientes, luego el cónyuge, luego los padres, los hermanos y otros familiares. Pero aquí el juez, la ley, es quien va a decidir quién se va a quedar con las cosas. Y hay que hacer un trámite, que es una sucesión intestamentaria para determinar quiénes son los herederos y para repartir los bienes. Entonces, ojo ahí con esa opción. Si me apoyas con la siguiente, Patti. ¿Qué efecto entonces tiene recibir una herencia? Bueno, pues obviamente depende mucho de la educación y los valores de quien la recibe. Si es una persona que ha sido educada incluso financieramente, que le enseñaron a cuidar lo que hay, pues obviamente lo va a invertir y lo va a multiplicar y va a traer felicidad y abundancia, ¿no? Y esta es como la parte positiva, va a dar continuidad a ese patrimonio familiar, pero también puede ser como una carga incluso cuando no hay esta preparación, porque se pueden gastar los bienes que a lo mejor la persona anterior se tardó toda la vida en construir y que se pierden, se malgastan, se invierten en situaciones que no generan bienestar o que piensan que es una fiesta y que no se va a acabar nunca y hacen mal uso de esos dineros, de esos recursos y entonces genera un problema financiero que dura poco y que no alimenta ese bienestar que está pensado de la persona que previamente decidió cómo aportar para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos la siguiente, Pati, por favor, si hacemos como un resumen, un pequeño resumen de qué estamos diciendo, me gustaría como puntualizar cuáles son estos requisitos básicos para hacer este testamento. Entonces, primero que se tenga una edad, es decir, mayor de 12 años, de 16 años, perdón, que tenga esta capacidad, o sea, estar en pleno uso de sus facultades mentales, que cuente con sus documentos básicos de identificación como el INE, el CURP, el acta de nacimiento y también que tenga claros sus datos. ¿Quiénes serán los herederos? ¿Quién va a ser el albacea, o sea, el administrador de los recursos que se va a encargar de repartir? El reloj va a ser para fulanito, en fin. O sea, tiene que haber un encargado, que es el albacea. Luego, el proceso en la notaría. Tenemos que agendar una cita. Si es septiembre, yo les sugiero que lo hagan unos días antes de que empiece septiembre, porque luego se satura y luego los notarios no tienen tanto tiempo disponible para estos efectos. Entonces, tómenselo con calma, hagan su cita, acudan, redacten, es decir, escriban en una hojita qué es lo que quieren delegar, que de acuerdo a sus instrucciones, este testamento puede ser muy claro de tengo tales propiedades, tales bienes y quiero que se repartan de esta manera, ¿ok? Entonces, esto es como también importante, decíamos, cuidar en el caso de que tengamos menores de edad,
quiénes van a ser los que ejecutan el testamento, es decir, sus albaceas. Y también algunos testigos. Dependiendo del estado, pueden solicitar entre 2 o 3 testigos. Alguien que dé fe que de veras fuiste en condiciones y que el notario te recibió y atendió tu solicitud. Y sabemos que hay diferentes tipos de herencia. Los herederos universales, donde se dice todo es para este hijo, para esta eh, hermano o familiar, en fin, y digo que todo mi patrimonio va a presentarse con ellos. O bien tener varias personas y poder elegir, y a esto se le llama el legado, donde digo, la casa de la playa va para fulanito, mis joyas van para esta otra persona y ahí pongo específicamente la repartición de qué es lo que quiero para cada uno. Decíamos que los costos van de acuerdo si es septiembre o no, de acuerdo si eres mayor de 65, que tenemos nuestro descuento, pero en promedio va entre 2.500 y 4.900. Va de acuerdo al estado, a tu edad y bueno, aprovechar los descuentos especiales. Otras consideraciones finales tienen que ver con que recuerden que podemos cambiar nuestro testamento. Podemos decidir que ya tenía una opción, pero pasaron 2, 3 años, cambiaron las situaciones y elijo modificarlo. Lo podemos hacer sin ningún inconveniente las veces que sea necesario, siempre y cuando se registre nuevamente otra vez ante notario y que este notario lo reporte, o sea, haga su registro en el Registro Nacional de Testamentos, el famoso RENAT. Entonces, como ven, no es tan complicado. ¿Qué implica de entrada? Que queramos hacerlo, ¿no? Pati, ¿me ayudas con la siguiente? Que queramos hacerlo, pero sobre todo que tengamos esa tranquilidad de que lo que estamos haciendo es finalmente un acto de amor. No es atraer la muerte, de veras no, es organizar la vida. Es este acto grande para dejar a nuestra familia tranquila y con la certeza de que cuando no estemos, su única preocupación será recordarnos y no tener que resolver conflictos, ¿sí? No tener que estar pensando, híjole, ahora que me vaya, estos se van a agarrar a golpes o todo el mundo va a vaciar la casa buscando dónde quedaron las escrituras y en nombre de quién. Entonces, generemos esa paz, podemos revisarlo con calma, incluso hablarlo con la familia. Oigan, ya decidí que esto se va a hacer de determinada manera y que ya haya ese conocimiento para evitar futuros problemas. No lo dejes para mañana. No creas que el tiempo es inagotable. La verdad es que es mejor hacerlo hoy porque tu tranquilidad no tiene precio y la prevención no tiene fecha de caducidad. Así es que te agradecemos por cuidar de tu futuro y que hagas conciencia de esta situación. Si ya lo tienes, felicidades. Si no lo tienes, te invitamos a que lo hagas ahora. Y también te invitamos, Patti, ¿cierto? Que para el próximo miércoles nuevamente nos acompañen a las 5 de la tarde, de 5 a 5:30, en Plenitud 55 y más. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Tu micrófono, Pati. No se les olvide que estos programas quedan grabados. Les dejamos en el chat la liga de la página. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye.